Mi nombre es Frederick Cooper, soy un arquitecto peruano, tengo 76 años, estudié en el Perú, hice un posgrado en Inglaterra, Francia e Italia, he ejercido 50 años la arquitectura en el Perú, he sido profesor de arquitectura, de proyectos, de historia, de teoría. Durante esos años he fundado una escuela de arquitectura, he fundado una revista de arquitectura que tiene 25 años, que se llama Arquinca, que circula sobre todo en América Latina. Y nada, creo que esas son en lo esencial las actividades relacionadas a la arquitectura a las que me he estado dedicando. Inicié profesionalmente estando todavía estudiando en la escuela, en el último año. Tuve la fortuna de recibir el encargo de hacer un seminario en la ciudad de Cusco, y fue un hecho trascendental en el desarrollo de mi vida posterior, porque me inicié en la carrera teniendo ya una experiencia de trabajo importante, porque no fue un edificio pequeño. Adicionalmente, en esos años en América Latina se vivía una situación política, social y económica muy difícil, y naturalmente esto afectaba muchísimo a la docencia y también a los estudios. Particularmente en el caso del Perú, como también en Venezuela o en Paraguay o en Brasil, esto se tradujo en ocupaciones de áreas agrícolas o de espacios urbanos no utilizados, y hubo varias décadas de serios enfrentamientos entre las autoridades y la ciudadanía. Como esto tenía que ver con la implantación de la vivienda de las personas que emigraban del mundo campesino a la ciudad, la formación de arquitectura estuvo muy influida por ello. Toda mi carrera, los 5 años que duró en Lima, ocurrió por lo tanto en paralelo a esta experiencia. Con lo cual yo nací a la mayoría de edad y al trabajo profesional bajo el signo de la escasez, ¿no? Era un país pobre, un país con serios problemas sociales de muy larga data, y creo que debido a que afortunadamente tuvimos una magnífica enseñanza, creo que la Escuela de Arquitectura en Lima, la escuela estatal, era realmente de muy buen nivel, de muy buena categoría. Pudimos vincular este problema de escasez con la posibilidad de interpretarlo desde la óptica de una modernidad que, por otro lado, se había desarrollado también en el resto del mundo, de alguna manera en el mismo sentido, ¿no? En el sentido de la importancia que la arquitectura generara espacios públicos, viviendas, servicios para la gente más necesitada y para la clase media. Esto planteó todo un problema de pensamiento, todo un problema de opción por el tipo de diseño que cabía hacer, visto a través de la información y el conocimiento que se iba adquiriendo respecto a lo que ocurría en el extranjero. Y yo diría que el resto de mi carrera ha estado asignado por la fusión entre esas dos cosas, ¿no? Entre esa primera experiencia socioeconómica traumática y una búsqueda de una cultura global que pudiera servir a esta inquietud. Yo he ejercido la arquitectura con 2 socios, 2 compañeros con los que hice la escuela en el colegio y con los que hice también la carrera de arquitectura en la Escuela Estatal de Lima. Luego también hicimos el posgrado europeo en conjunto e iniciamos nuestra práctica profesional en el año 68. Más o menos dentro de los mismos lineamientos que expliqué anteriormente, es decir, en contacto con este país traumatizado por los problemas sociales y políticos que realmente afectaban mucho su desarrollo y su estabilidad. No obstante esto, bueno, un poco porque teníamos una vocación muy apasionada por nuestra carrera, otro tanto porque por distintas circunstancias
Tuvimos suerte en ganar concursos, en recibir encargos a través de personas amigas, etc. Comenzamos a producir relativamente temprano y en realidad hemos hecho muchísimo trabajo en el Perú. En conjunto debemos haber hecho más de 200 edificios y la gran mayoría de los arquitectos jóvenes peruanos se formaron en nuestro estudio. Ya hace más o menos unos 20 años, esto sufrió algunas alteraciones. Primero uno de los socios murió, luego las condiciones económicas del Perú se volvieron cada vez más difíciles. Yo inclusive tuve que incursionar en política porque no había el riesgo de que el Perú entrara en una fase casi terminal. También influyó mucho el hecho de que se me solicitara crear una escuela de arquitectura para la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo cual me obligó a desligarme del estudio considerablemente. Ahora, durante los 50 años en que he ejercido la práctica profesional, he hecho muchísimos tipos de proyectos. Hemos hecho viviendas multifamiliares, hemos hecho viviendas individuales, hemos hecho edificios de oficinas, hemos hecho universidades, hospitales, en fin. Yo diría que si tuviera que mencionar las obras en las que creo que me siento mejor representado, hay una institución bancaria que se hizo en el Cusco en los años 70 más o menos, un proyecto sumamente difícil porque el Cusco es una ciudad monumental, en fin, especialmente vulnerable. Sin embargo, logramos producir un proyecto contemporáneo que hasta ahora es visto como un ejemplo a tener en cuenta cuando se tiene que trabajar en esas circunstancias. Hicimos también, entre las obras que yo creo que se podrían destacar, edificios académicos para la propia Universidad Católica, pero mucho antes de que yo creara la Escuela de Arquitectura. Y ahí se ejercitó, porque además en ese entonces esta universidad también practicaba un sentido de sobriedad y de economía y por el hecho de encontrarse muy asociada a la preocupación por la pobreza, que influyó mucho en la determinación de esa opción también arquitectónica por la arquitectura, digamos, de bajo costo. Para la Universidad Católica hicimos por lo menos 10 edificios, que yo creo que al comienzo de nuestra vida profesional nos identificó de una manera especialmente digamos, notable, ¿no? Y bueno, como le digo, después mi propia casa es un edificio, una obra que por haber sido hecha sin ninguna otra limitación que mi propio criterio, es una obra que además, en fin, en la que vivo hasta el día de hoy constantemente, y es una realización que me satisface mucho. Un hospital que hicimos para el Cusco, un edificio muy grande, también un edificio complejo, es igualmente un caso que yo elegiría como alguno de los preferidos. Empezar diciendo que América Latina, a pesar de ser un continente con una serie de distintivos homogéneos, no es realmente una región que tenga características similares, ¿no? Entre las naciones latinoamericanas hay enormes diferencias y naturalmente eso se aplica también al campo de su producción arquitectónica y de su desarrollo urbano. Hay países que han tenido y tienen problemas sociales mucho más agudos, países centroamericanos, algunos de los países de América del Sur, el Perú, Bolivia, también Brasil, a pesar de su enorme poderío, tiene problemas de pobreza muy severos, mientras Chile y Argentina no lo son. Entonces, no se podría responder a la pregunta de una forma genérica. Sin embargo, creo que lo que sí es común a todos es el problema que el desarrollo global en el ámbito de la ciudad
ha acarreado para nuestro continente, ¿no? La masificación de la vida urbana y la falta de preparación tanto profesional como política y la falta de responsabilidad política para encarar este problema ha generado realmente condiciones de vida que yo llamaría atroces para la gran, digamos, la gran mayoría de las poblaciones que habitan sobre todo sus ciudades mayores. Hay unas desigualdades enormes que se reflejan principalmente en el modo en la calidad de vida urbana y la obra individual tiene casos o se dan casos distinguidos en casi todos los países, pero realmente escasos, ¿no? La gran mayoría de las ciudades en América Latina se han deteriorado formalmente en el último medio siglo. Y yo creo que eso es malo, no solamente porque, bueno, todo deterioro es malo, sino porque la ciudad es una instancia de la formación y de la educación cívica de la ciudadanía. Y ciudades que no funcionan, que son inseguras, que no tienen condiciones de habitabilidad mínimamente aceptables, naturalmente trasladan a sus ciudadanos una dimensión, un sentido bastante poco respetuoso de los valores democráticos, del sentido republicano, digamos, de la organización política. No creo que estemos en eso aislados, creo que esos problemas se están dando universalmente de distintas formas, pero en Sudamérica, por la diferencia, como digo, de niveles de desarrollo, se da especialmente. Creo, sin embargo, que no es peor que las situaciones que se dan en África o en Asia, donde creo que los mismos problemas tienen niveles realmente de problematización mucho mayores. En un principio esas influencias provinieron del movimiento moderno. Familiarmente yo no nací en una familia de gentes intelectuales ni creativas, mi padre era un empresario, pero en la universidad, cuando ingresé a la universidad, tenía pocos años un grupo de docentes que se interesaba mucho por promover el diseño moderno en el Perú. Entonces, la pintura, la escultura, la música, en fin, el diseño contemporáneo fue algo que me abrió los ojos frente, en fin, a la función trascendental del arte, ¿no? Luego encontré que había una gran sintonía entre esa dimensión de lo creativo y mis intereses propios, y expandí esto a todo el ámbito de la creación y del diseño. Es decir, he leído mucho durante mi vida, soy un melómano muy, en fin, también muy apasionado, y soy un curioso por conocer las cosas, viajo constantemente, trato en fin, ensanchar el área de mis conocimientos, mirando ya no solamente el arte moderno, sino aquel de todas las épocas, que inclusive ha llegado a ser parte de lo que enseño, ¿no? Yo trato de que los estudiantes de arquitectura, que son mis alumnos, entiendan que la arquitectura no es una actividad creativa especializada ni aislada, sino que es una parte de un contexto de diseño, de creación, que tiene que estar más o menos impregnada de todo aquello que ocurre en su tiempo. Básicamente yo te diría eso, que soy una persona más o menos ecuménica en ese sentido y que muy modestamente, porque naturalmente no soy un erudito, pero trato de mantener esa curiosidad. Los frenos siempre son naturalmente un aliciente. Ahora, como en el caso de cualquier actividad creativa, no, por lo menos en mi caso, yo no creo que constituyan una motivación para tratar de superarse o tratar de, en fin, desarrollar con mayor intensidad o con mayor
compromiso lo que uno quiere inventar o lo que uno quiera desarrollar, ¿no? De hecho, yo en el Perú he trabajado únicamente en el Perú y he recibido muchísimos premios, por los cuales estoy, por cierto, muy orgulloso. Creo que los premios estos han respondido siempre a esa sintonía entre la problemática socioeconómica que hemos tenido que afrontar casi a todo lo largo de nuestra carrera, con una preocupación por evitar el autarquismo profesional en nuestro país, ¿no? Que había sido desgraciadamente una proclividad ya bastante longeva. Cuando yo estaba estudiando arquitectura, noté que eso creaba una especie de asfixia intelectual y me propuse realmente abrirme también a lo que pasaba en el resto del mundo. Y creo que el vínculo entre esos dos componentes resultó una arquitectura que tuvo algunos merecimientos, como digo, algunos de los premios que me honran, pero que, como digo, no he trabajado para obtener premios.